Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a terminar, en la clase de hoy cortita, vamos a terminar las aplicaciones que habíamos dejado la clase pasada de acción de un grupo. Entonces vamos a repasar un poquito toda la teoría y las notaciones que vimos la clase pasada. Entonces, acción de un grupo sobre un conjunto, dijimos que es un grupo G actúa sobre un conjunto X. Tenemos una forma de definir qué significa hacer G por X, y eso lo notábamos así: G actúa en X, y es tener una función de G por X en X que verifica compatibilidad con respecto a la estructura de grupo, ¿sí? Entonces, déjame escribir acá en rojo. Entonces lo que estamos haciendo es, a todo Gx lo mandamos a un elemento en X, que lo notábamos G por X, ¿sí? Entonces esta función se porta bien con el elemento neutro, que no le hace nada, y con actuar primero con H y después con G, es lo mismo que actuar directamente con el elemento G por H. Y habíamos sacado que de estas dos podíamos deducir fácilmente que hacer actuar G a la menos 1 con un X nos daba Y. Esto era exactamente lo mismo que decir, esto era equivalente a decir que cuando acabamos con G sobre Y, nos daba X. Bueno, entonces estas tres condiciones son las que nos permiten verificar que la relación que podemos definir en el conjunto X, diciendo que dos elementos son equivalentes, si solo si uno se obtiene a partir del otro con la acción de algún elemento G, es una relación de equivalencia, ¿sí? Habíamos visto que efectivamente para probar reflexiva, simétrica y transitiva usábamos 1, 2 y 3. Entonces tenemos eso. Entonces dijimos, bueno, como si tenemos un conjunto cociente, tenemos una partición, entonces lo interesante es que uno puede definir o calcular el cardinal del conjunto X a partir del cardinal de las clases de equivalencia. A las clases de equivalencia de cada elemento lo llamamos la órbita del elemento, y claramente la órbita se obtiene por todos los elementos que se obtienen actuando con un elemento G cualquiera sobre el elemento A al que le estamos calculando la órbita o la clase de equivalencia. Entonces decíamos, bueno, tengo la relación de equivalencia, tengo las clases de equivalencia, tengo el conjunto cociente formado por las clases de equivalencia, y ahí elegíamos un conjunto completo de representantes, ¿sí? O sea, hago una lista de cuáles son todas mis clases de equivalencia. En general, esto sirve cuando el conjunto X es finito, por eso esto también obviamente va a ser finito. Entonces, bueno, en ese caso, el cardinal de X se escribe como la suma de los cardinales de las órbitas de los elementos A que recorren este conjunto completo de representantes. Bueno, lo que hicimos después fue, bueno, definimos el estabilizador y los elementos G invariantes, porque en realidad lo que vamos a querer hacer es escribir esto como, partirlo en dos partes, escribirlo como la suma de todas las órbitas que tienen exactamente, bueno, lo voy a escribir al revés, para los A en I, tal es que la órbita de A tiene más de un elemento, más después vamos a poner las órbitas que tienen un elemento. Entonces, en realidad lo que voy a poner acá es el número de órbitas, o la cantidad de órbitas triviales, o sea, la cantidad de órbitas que tienen exactamente un elemento. ¿Sí? Es como pensar que en la partición yo tengo varios que tienen un único elementito, entonces a eso lo separo, y por otro lado dejo las no triviales. Entonces sumo el cardinal de las no triviales, más, acá como me queda 1 más 1 más 1, lo único que tengo que saber es cuántas órbitas triviales tengo. Bueno, para poder definir bien estos dos números, el cardinal de las órbitas no triviales y la cantidad de órbitas triviales que tenemos, es que definimos el estabilizador y los elementos G invariantes. Entonces, el estabilizador se define para un elemento X de mi conjunto X, y esto es un subconjunto de G. Y son los elementos del grupo G que cuando los hago actuar sobre X no lo cambian, me dan X. Y probamos la clase pasada que esto no solo es un subconjunto de G, sino que es un subgrupo de G, porque la acción de G sobre el conjunto X es buena. Y después definimos los G invariantes, que esto es un subconjunto de X,
que son aquellos elementos en el conjunto X que cuando les hago actuar el G me dan X, para todo G en el conjunto G, ¿sí? Así que el estabilizador se define para cada elemento X del conjunto X y es un subgrupo de G. Y los G invariantes son elementos del grupo, del conjunto X que quedan invariantes por la acción de G. ¿Sí? El nombre nos dice qué es lo que es cada cosa. Bueno, entonces, acá que hice, bueno, acá repasé lo que era el estabilizador, son los elementos del grupo G que dejan fijo al X, y los elementos G invariantes, o sea, aquellos elementos que quedan invariantes por la acción de G. Esto es, como dijimos recién, un subconjunto de X. Entonces, después dijimos, bueno, la órbita, repasamos, son los elementos que están en relación con X, o sea, son los G por X, para todo G en G. Entonces dijimos, ¿qué significa que un elemento quede invariante por la acción de G? Eso significa, si quieren vayamos a este primero, significa que la órbita solo tiene a X, porque cuando yo hago G por X me devuelve X, así que la órbita es la que estábamos buscando, ¿no? Las órbitas que tienen exactamente un elemento. ¿Y qué es el estabilizador en ese caso? El estabilizador son todos los elementos del grupo que dejan al X fijo y me da todo G, ¿sí? O sea que el tamaño del estabilizador es inversamente proporcional al tamaño de la órbita, ¿sí? La órbita tiene un único elemento si el tamaño del estabilizador es todo el grupo G. Bueno, entonces con lo que dijimos hace un ratito, esto nos queda la suma de los cardinales de todas las órbitas no triviales, los A en el conjunto de representantes que elegimos, con órbita no trivial o cardinal de la órbita estrictamente mayor que 1, más la cantidad de órbitas triviales. Pero acá acabamos de decir que una órbita es trivial si y solo si el elemento vive en el conjunto de los elementos G invariantes. Entonces lo que tenemos que poner acá directamente es los elementos G invariantes. Esos son exactamente los elementos G invariantes, son exactamente los elementos que tienen órbita con un único elemento, ¿sí? Entonces, ¿cuántas órbitas tengo con un único elemento? La cantidad de elementos que yo tenga G invariantes. Y esto creo que es lo que dijimos recién, la órbita es trivial si solo si el tamaño de la órbita es 1, pero esto, fíjense que es exactamente lo mismo que decir el orden de G dividido el orden del estabilizador de X, porque esos dos números coinciden en este caso, ¿sí? Y es sí, solo sí. La órbita es trivial, sí, solo sí el estabilizador coincide con el grupo G. Entonces, el tamaño de la órbita, en el caso de estas órbitas triviales, me está dando exactamente igual al tamaño de G dividido el tamaño del estabilizador. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es generalizar este resultado no solo para las órbitas triviales. O sea, lo que quiero probar es que si yo no pongo 1, si yo no pongo trivial, el tamaño de la órbita es exactamente el orden del grupo G dividido el estabilizador. Entonces fíjense que estamos pasando de información en conjunto, en las clases de equivalencia, a información sobre el grupo, ¿sí? O sea, esta definición del estabilizador es exactamente para poder trabajar dentro del grupo, para medir cuántos elementos tiene cada una de las clases de equivalencia. Bueno, entonces creo que lo que viene ahora es exactamente demostrar esto. Exactamente. Entonces tengo una órbita cualquiera ahora, no me dicen que la órbita es trivial, y lo que yo quiero calcular es cuántos elementos tiene mi órbita usando la información que tengo sobre el grupo G. Entonces lo que vamos a ver es que efectivamente hay una función biyectiva. Fíjense que acá este triangulito lo vimos un montón de veces para grupos, pero acá son conjuntos, ¿sí? Esto es un conjunto. Y el G sobre el estabilizador, si bien G es un grupo y el estabilizador es un subgrupo, nadie nos dijo que este fuera un subgrupo normal, así que esto también es el conjunto de clases laterales a derecha o a izquierda, ¿sí? La que quieran, da lo mismo, a derecha o a izquierda, la que quieran tomar acá les va a dar lo mismo. Entonces, bueno, quiero encontrar una función biyectiva acá,
Entonces, lo que estoy buscando es una función que sea biyectiva. Si esto fuera, si todo lo que yo escribí acá fueran grupos, si estos fueran morfismos de grupos, podríamos usar lo que vimos en la clase pasada de cuándo existe esta función, ¿se acuerdan? Cuando el núcleo de este está contenido en el núcleo de este. Pero eso solo vale para grupos, y acá estoy en conjuntos, así que es como que no sé nada y tengo que arrancar de cero y definir esta función y ver que es una función biyectiva. Siempre, esa es la idea de que le vayan tomando el gustito a la materia. Cuantas más estructuras algebraicas uno le mete a un conjunto, más fácil es trabajar con ese conjunto, ¿sí? Pero acá no tengo ninguna estructura algebraica. Este es un conjunto, así que no puedo usar nada de lo que yo sé de grupos, necesito hacer esto directamente con propiedades de conjuntos. Entonces, bueno, arranquemos. Quiero definir esta función, vamos a llamarla f, una función que vaya de las clases de equivalencia de elementos de G módulo el estabilizador en la órbita del X, o sea, en los G por X, ¿sí? Lo que hacíamos cuando trabajábamos con grupos era, decíamos, tengo la clase de equivalencia de G. Entonces, de alguna manera, lo levantábamos a un representante G y aplicábamos esta función. Bueno, primero que nada, entonces tengo que definir esta función, ¿no? Esta función es como más o menos fácil, ¿no? Porque ¿a dónde voy a mandar un elemento de G si yo quiero caer en la órbita de X? G por X. A G por X, exactamente. Entonces uno podría decir, bueno, voy a definir esta función de esa manera, o sea, yo agarro la clase de G, entonces lo levanto a un representante G y aplico esta función. Entonces, mi f la estoy definiendo como a la clase de un G, digo que vale G por X, actuando en X. Obviamente, mi problema acá es la buena definición, ¿sí? Porque yo dije, agarro un representante de esta clase de equivalencia. ¿Qué pasa si yo tenía otro representante? Entonces vamos con la buena definición. Bueno, la buena definición. Si yo tengo un H, la clase de H, que es igual a la clase de G, módulo el estabilizador, esto es equivalente, bueno, acá hay que, yo no sé si voy a estar trabajando a derecha o a izquierda porque siempre me confundo, así que, bueno, verifiquen después si esto era a derecha o a izquierda, ¿se acuerdan que la relación de equivalencia cambiaba, no? Entonces, pongamos esta que no sé si es a derecha o a izquierda, esto era equivalente a que h a la menos 1 por g estuviera en el estabilizador de x. ¿Alguien es bueno en derecha e izquierda? ¿Esta que era, derecha o izquierda? Izquierda, me parece. Izquierda, ¿no? Ok, bueno, le jugamos a la izquierda. Entonces, ¿están todos de acuerdo que era la izquierda? Yo jamás podría. Sí, la de izquierda. Bueno, bien, entonces estamos, esto escribí bien. Bueno, entonces, que estén en la misma clase de equivalencia, o sea que cuando yo levanté un representante, acá levanté a G, pero podría haber levantado H, así que lo que vamos a tener que demostrar es que si yo actuaba con H, en el X, era lo mismo que actuar con el G. Entonces, sigamos con esto. ¿Se acuerdan qué era el estabilizador de X? El estabilizador de X eran todos los elementos que cuando actuaban en X lo dejaban fijo. O sea que esto es sí, solo sí. El h a la menos 1 por g actuando en x me da x. Bueno, pero ¿esto qué es? Ojo, esto es una acción. Entonces esto es lo mismo que actuar h a la menos 1, o bueno, hacer actuar primero g en el x y después h a la menos 1. Bien, pero ¿qué era actuar h a la menos 1 en un elemento? Era el inverso de hacer actuar h, o sea que esto es exactamente lo mismo que decir que el g actuando en x es exactamente lo mismo que el h actuando en x, que era exactamente lo que queríamos demostrar. ¿Está bien? O sea que demostramos que si yo tomaba otro representante de la clase de equivalencia de g, por ejemplo el h, entonces, cuando hago esta cuentita, G actuando en X o H actuando en X, me da lo mismo. O sea que realmente tengo una función. La F está bien definida, no depende del representante que yo agarre de la clase de G. ¿Sí? Borro todo esto. ¿Qué me falta? Ver que es una función biyectiva. Entonces necesito ver que como función es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Acá no me sirve ver lo de monomorfismo porque esto no es un morfismo de grupo, ¿sí? Entonces vamos a
cosas de teoría de conjuntos. Entonces quiero ver que la función es inyectiva. Entonces, bueno, supongamos que f en g, en la clase de g, es igual a f en la clase de h. Entonces lo que yo quiero ver es que g es igual a h, o la clase de g es igual a la clase de h. Bueno, ¿esto qué significa? Que g actuando en x es exactamente lo mismo que h actuando en x. Bueno, esto significa que si yo hago actuar h a la menos 1 con g en el x, bueno, esto es lo mismo que hacer actuar h a la menos 1 en g que está actuando en x. Entonces ahora este g actuando en x lo puedo reemplazar por el h actuando en x. Entonces esto es h a la menos 1 actuando en h actuando en x. Y ahora vuelvo a usar que hacer actuar por h y después por h a la menos 1, eso los puedo multiplicar, o sea, esto es actuar con el elemento neutro, o sea, esto es x. Entonces, ¿qué pasó? El h a la menos 1 por g actuando en x me devolvió x, o sea que el h a la menos 1 de g está en el estabilizador de x, ¿sí? Y esto es exactamente lo mismo que decir, esto es sí, solo sí, la clase de h es igual a la clase de g. Así que tenemos que la función es inyectiva, o sea que solo nos falta que sea sobreyectiva y con eso terminamos. Y a ver, ¿es sobreyectiva? Yo agarro cualquier elemento en la órbita de x, o sea, agarro un g por x. Y quiero escribir a esto como f de alguien. Y sí, obviamente, esto es f de la clase de g, ¿sí? O sea, la sobreyectividad estaba inmediata en la definición de la f. Así que tengo una función inyectiva, tengo una función sobreyectiva, tengo una biyección, así que el cardinal de este conjunto, de la órbita de x, es exactamente igual al cardinal del conjunto cociente, g sobre el estabilizador, a derecha o a izquierda, y eso, ¿se acuerdan que es el orden de g dividido el orden del estabilizador? Entonces acabamos de concluir que el cardinal de la órbita de x es igual al orden de g dividido el estabilizador de x. No solo en el caso de las órbitas triviales, que eso era inmediato porque si la órbita es trivial, el estabilizador coincide con todo g, entonces esto nos daba 1, pero pasa en general. Entonces creo que lo que viene ahora es el enunciado de todo lo que acabamos de demostrar. O sea, si yo tengo un grupo G actuando en X, acá podríamos agregar X finito, ¿sí? Porque si no, el igual que sigue después mucho sentido no va a tener, si es infinito igual a infinito. Entonces esto me dice que el cardinal de X se puede escribir como la suma de los cardinales de las órbitas, pero las órbitas las separo en las triviales y las no triviales, entonces esto es la suma de las órbitas triviales, y esto es la suma de los cardinales de las órbitas no triviales. Entonces acá aclaro sobre qué estoy tomando esta suma, donde la suma se toma sobre un conjunto completo de representantes de órbitas no triviales, ¿sí? Porque las triviales ya las dejé en el primer suma, ¿sí? Así que esto, lo que hicimos fue escribir prolijo todo lo que estuvimos demostrando. Así que esto es lo que se llama, en general, la ecuación de clases, porque es una ecuación de clases de equivalencia, ¿sí? Entonces uno separa las triviales de las no triviales, las triviales las dejo como los elementos g invariantes, y las no triviales las dejo como el cociente g sobre el estabilizador. Acuérdense, para todo lo que vamos a demostrar ahora, que para todos los x que dejé en esta suma, este número, ¿cómo es? Claramente es un número natural, ¿no? Porque cuenta elementos de un conjunto. Pero ¿cómo es este número? Puede ser 1. Los unos los dejé acá, ¿sí? O sea, yo separé las órbitas de cardinal 1. O sea, todos estos numeritos que aparecen acá son estrictamente mayores que 1. Y eso lo vamos a usar un montón en las aplicaciones.
Entonces creo que ya llegamos a las aplicaciones. No, claro. Bien. Entonces ahora tengo que elegir conjuntos, elegir grupos y definir acciones para poder aplicar esto, ¿no? Porque esto es muy bonito, esta es la teoría general, pero ahora las aplicaciones me van a dar un conjunto X fijo, yo voy a decir quién es el X, voy a tener que decir quién es el G, voy a tener que decir quién es la acción, y entonces después puedo aprovechar todo esto. Bueno, una acción que se usa muchísimo, hoy la vamos a usar, y esta es la que van a volver a usar cuando vean Silo, es la de conjugación. Entonces uno dice, bueno, tengo un grupo G cualquiera, y como conjunto tomo el mismo grupo G, o sea, el conjunto subyacente de la estructura de grupo, tomo el X, ¿sí? X son el G, pero mirado como conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, yo digo que G actúa sobre G de esta manera. El G estrellita una A es G por A por G a la menos 1, ¿sí? Donde yo acá estoy pensando que el G está en G, y que la A está en X, pero X es lo mismo que G, ¿sí? Por eso tiene sentido toda esta cuenta que hago acá, porque estoy multiplicando elementos del grupo, ¿sí? Entonces, mi elemento A, que vive en el grupo G, lo pienso como conjunto, le hago actuar el elemento G conjugando, multiplicando por G y G a la menos 1. Bueno, entonces, ¿qué es la órbita? La órbita de un elemento A son todos los G estrella A, o sea, son todos los G por A por G a la menos 1, y el G se mueve en todo el grupo G. Y esto, en general, no me maten, pero así es la teoría esta, le ponen otro nombre, es el centralizador del elemento A, ¿sí? O sea, cuando la acción es esta que acabamos de escribir, esta acción bien particular, que es conjugar, entonces a la órbita o a la clase de equivalencia de A se la llama el centralizador de A. Es exactamente lo mismo que la órbita que veníamos trabajando hasta hace un rato. ¿Qué son los elementos G invariantes? Este es el que trabaja como conjunto, este es el que trabaja como grupo. ¿Se acuerdan? Los elementos G invariantes eran los elementos del conjunto, tales que cuando yo le hacía actuar G, que en este caso será hacer G por A por G a la menos 1, me devolvían A. Eran los elementos del conjunto que quedaban invariantes por la acción, me comí una cosa acá, para todo G en G, ¿sí? Todos los elementos de mi grupo actúan trivialmente, para todo G en el grupo G. Bueno, ¿esto qué es? Estos son los elementos de G, los elementos A de G, tal que G por A es A por G. Y esto lo deben haber usado ya varias veces en la práctica, es lo que se llama el centro de G. Son aquellos elementos en G que conmutan con todos, ¿sí? Son los elementos A, tales que G por A me da A por G. Así que los elementos G invariantes por esta acción especial que es conjugar, coinciden exactamente con el centro. O sea que cuando yo aplique esta fórmula, acá voy a poner el cardinal del centro de G, ¿sí? Bueno, y el estabilizador de un elemento A, ¿qué es? Eran los elementos en el grupo, tales que cuando yo hacía actuar el elemento G en el elemento A, era como no hacerle nada. Esos eran los elementos que estabilizan a A. Y esto también recibe otro nombre, el normalizador de A. A veces se le ponen N sub G. N sub G de A, el normalizador del elemento. ¿Sí? Pero bueno, es el estabilizador. Entonces, o sea, el normalizador de un elemento A es el estabilizador cuando la acción que estamos considerando es la de conjugar. El centralizador de A es la órbita de A cuando la acción que estamos considerando es la de conjugar. Y estas cosas además tienen nombre porque, a ver, el normalizador, hace un par de clases vimos algo similar. El normalizador es el mayor subgrupo metido en el cíclico generado por A, que es normal. Y el centralizador también es el mayor subgrupo metido en el cíclico generado por A, que es abeliano, ¿sí? Por eso estos van a volver a aparecer en algún momento, ¿sí? O sea, tienen nombre porque son realmente grupos importantes, ¿sí? Normalizador, acuérdense, es el subgrupo generado por A no es normal, entonces
Bueno, trato de quedarme con lo que sí es normal, y este es el normalizador de A. ¿Sí? Entonces es el mayor subgrupo que yo puedo encontrar acá adentro, que sí es normal. El normalizador de G en A es un subgrupo normal de G. Y esto lo mismo, uno dice, bueno, este es abeliano, bueno, tal vez este no es abeliano, entonces ¿qué hago? Bueno, le considero este, que es el mayor subgrupo metido acá adentro, que sí es abeliano con respecto a, que conmuta con todo. Que conmuta con todo, no abeliano, pues este sí es abeliano, que conmuta con todos los elementos de G. Sí es el mayor subgrupo metido dentro de A que conmuta con todo. Bien, entonces nada, estas son observaciones para que entiendan por qué le estamos poniendo otro nombre distinto, ¿sí? Van a volver a aparecer. Pero por ahora me quedo con la órbita y con el estabilizador, que es lo que me interesa. Bueno, entonces, a ver, ya estamos... bien, entonces, estoy en este caso particular de acción de un grupo G sobre el mismo conjunto G por conjugación. O sea, mi acción, hacer G por A, es hacer G por A por G a la menos 1. Entonces, el cardinal de la órbita es el cardinal de G dividido el cardinal del estabilizador, que es, como dijimos recién, el cardinal de G dividido el cardinal del normalizador. El grupo de los G invariantes, o el conjunto de los G invariantes, coincide con el centro de G, con todo lo que dijimos. Entonces, aplico la ecuación de clases. ¿Qué me decía la ecuación de clases? Bueno, el cardinal de tu conjunto, que en este caso es el conjunto G, coincide con el cardinal de los G invariantes, que es el centro de G, más la suma de las órbitas no triviales, o sea, la suma del orden de G sobre el normalizador cuando A recorre un conjunto completo de representantes de órbitas no triviales. O sea, volvemos a decir lo que dijimos hace un rato, este número es estrictamente mayor que 1 para todos los A que haga roja. Bien, ahora sí, listo, muy bien, vamos a nuestra primera aplicación. Primera aplicación, vamos a demostrar el teorema de Cauchy en general. Nosotros ya vimos que si acá le agregábamos la palabra abeliano, entonces esto lo demostramos. Lo demostramos, fue la primera aplicación que hicimos para grupo cociente, ¿sí? O sea que si yo pongo que G es un grupo abeliano finito, todo esto ya lo sé. Sé que si hay un primo P que divide el orden del grupo, entonces el grupo tiene un elemento de orden P. Lo hicimos por inducción, usando un subgrupo N y su cociente G sobre N. Como era abeliano, el N era normal, entonces podíamos hacer cociente y seguir considerando el grupo. Ahora mi grupo no es abeliano, entonces esa demostración no me sirve. Entonces vamos con la demostración. La demostración la vamos a hacer de nuevo por inducción. Entonces, arranco con n igual 2, igual que hicimos en el caso abeliano. Entonces, si n es igual a 2, ¿qué pasa con mi grupo? ¿Quién es mi grupo si n es igual a 2? Las clases. No, ZN. sí, eso, Z2. Z2. Z2, ¿tá? Es el grupo cíclico generado por dos elementos, este lo super conocemos, ya sabemos que este elemento, acá está el 0 y el 1 es de orden 2, ¿sí? Y además es abeliano, entonces en el caso abeliano ya esto lo demostramos, entonces ya está. Si mi grupo es de orden primo, sabemos que es abeliano, entonces para el caso abeliano ya lo sabemos, así que el caso n igual 2 lo sabemos. Bueno, entonces supongamos que vale para todo, o sea, el teorema es cierto, para todo H, para todo grupo de orden estrictamente menor que n, y lo pruebo para n. ¿Sí? O sea, suponiendo que el n es estrictamente mayor que 2, ¿sí? Entonces supongo que el teorema vale para todo grupo de orden menor que n, entonces sea G un grupo de orden n. El orden de G es n. Entonces ahora lo quiero demostrar para este G. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, uso la ecuación de clases. Yo sé que el cardinal de G, o el orden de G, porque es un grupo, así que pongamos orden, si es lo mismo, el orden de G, por la ecuación de clases,
¿Qué dijimos que era? Era el orden del centro de G más la suma de los cardenales de órbitas, que eran G sobre el estabilizador o el normalizador, donde A recorría un conjunto completo de representantes de órbitas no triviales. ¿Sí? Esta es la ecuación de clases que vimos recién para el caso particular de acción por conjugación. Acción de G sobre G por conjugación. Bueno, entonces, tengo un primo P. Un primo P que divide al orden del grupo. O sea que mi primo P divide acá. ¿Sí? Entonces, si el primo P divide al centro de G, al orden del centro de G, ¿cómo es como grupo el centro de G? ¿Es un grupo qué? ¿Se acuerdan? El centro de G son los elementos que conmutan con todo elemento de G. En particular conmutan entre ellos mismos. O sea que este grupo, ¿cómo es? Es abeliano. Abeliano. Y cuando uno está con grupos abelianos está mucho más tranquilo porque hay un montón de cosas que se saben para los abelianos y que no se saben en general. En particular, este teorema ya lo demostramos. Dijimos, si el grupo es abeliano finito y hay un primo P que divide a su orden, existe un elemento de orden P en A. Entonces, esto ya lo sabemos porque para abeliano ya estaba, existe un elemento A en el centro de orden P. Y bueno, si está en el centro, está en G, y el orden no importa dónde lo estemos mirando, ¿sí? Así que ya terminamos la demostración. Esto está metido dentro de G, así que si el P divide al orden del centro de G, entonces como ya sabíamos el teorema para el caso abeliano, entonces hay un elemento de orden P. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si P no divide al centro de G? Vuelvo a mirar la ecuación de clases. P divide al orden de G. Esa es la hipótesis que me dieron. Ahora resulta que P, el primo P, no divide a este número que tengo acá. Entonces, elementos de álgebra, P no puede dividir a este número que tengo acá, ¿sí? Es más, P no puede dividir a alguno de estos. Bueno, está, esperen, vuelvo de nuevo, o sea, estaba bien. P no divide a esta suma, ¿sí? Porque si P dividiera acá, como divide a esto, por diferencia, divide a este, ¿sí? Entonces, si P no divide al centro, lo que sabemos es que P no divide a la suma de las órbitas no triviales. ¿Sí? Entonces, si P no divide a esta suma, es que hay alguno de estos sumandos al cual P no lo divide, porque si P dividiera todos los sumandos, divide todo, ¿sí? Entonces existe un elemento A de una órbita no trivial, tal que P no divide al orden de G dividido el normalizador de A. Este es un número, ¿sí? O sea, A corresponde a una órbita no trivial, ¿sí? La órbita de A es no trivial. O sea, este número que estamos escribiendo acá, este cociente, no es 1. Entonces, esto es un cociente que no es 1 y P no divide a este cociente. Acuérdense que el P dividía al orden de G, ¿sí? Voy a borrar un poco esto porque se me está acabando el lugar y tanto esto ya lo dimos y con esto ya terminamos. Acuérdense que estamos haciendo por inducción, es lo único que me interesa que se acuerden. Entonces, existe una órbita no trivial, entonces existe una órbita de A no trivial, estoy escribiendo de nuevo lo que escribí abajo, tal que P no divide al orden de G dividido el orden del normalizador de A. Bueno, entonces acuérdense, este número es estrictamente mayor que 1, el primo P no lo divide, y P aparece en la factorización del orden de G, ¿sí? Porque era nuestra hipótesis. P divide al orden de G.
sea que cuando yo factorizo este número como producto de primos, el P aparece. Pero resulta que cuando lo divido por el normalizador, el primo P desapareció. Entonces, ¿qué puedo decir con respecto a P y el normalizador de A, o el orden del normalizador de A? P divide al normalizador. P divide al normalizador. Y el normalizador, o el estabilizador, ¿se acuerdan? Es un subgrupo de G, pero es un subgrupo propio, porque yo dije que este número es estrictamente mayor que 1, o sea, el normalizador de A no puede ser igual el orden al orden de G, porque si fueran iguales estos dos números, esto me daría 1, y estoy en las órbitas no triviales, o sea que esto es estrictamente menor. Entonces, tengo un grupo de orden estrictamente menor que G, al cual P lo divide. Aplico inducción. Aplico hipótesis inductiva. Tengo un grupo de orden menor que n, este era el n, ¿no? Tengo un grupo de orden menor que n, al cual P lo divide, entonces por hipótesis inductiva existe un elemento, qué sé yo, I, perteneciente al grupo normalizador de A, tal que el orden del elemento I es P. Y terminamos la demostración. ¿Está bien? Así que la demostración usando la ecuación de clases nos permitió partir el problema en abeliano, que ya lo habíamos resuelto, o no abeliano usando estrictamente la hipótesis inductiva. ¿Está bien? Aplicación 1. Vamos con la aplicación 2. La aplicación 2 vuelve a usar la misma ecuación de clases por conjugación. ¿Qué dice la ecuación 2? La ecuación 2 dice, si P es un primo y el orden del grupo G es P a la n, o sea, potencias del primo P, para n perteneciente a los naturales, y ojo, el n, eso, perteneciente a los naturales, no puede ser 1 esto, ¿sí? No puede ser n igual 0. O sea, esto no es el grupo trivial. Entonces, si el orden de G es una potencia natural del primo P, el centro de G no puede ser trivial. O sea, va a haber cosas en el grupo G que conmutan con todo, y no solo el elemento neutro, que ese siempre está. ¿Sí? Demostración por ecuación de clases. Entonces, consideramos la ecuación de clases de la acción que vimos recién, la acción de G sobre el mismo conjunto G por conjugación. O sea, el G actúa en un elemento A cualquiera por G por A por G a la menos 1. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el orden de nuestro grupo G es la suma de clases, o sea, la cantidad de clases de equivalencia triviales que tenemos, de órbitas de tamaño 1, que eso coincide con los G invariantes, que es el centro, vamos a escribir centro directamente. Los G invariantes son el centro, más las otras, las órbitas no triviales. Las órbitas no triviales calculo la cantidad de elementos que tienen por el orden de G dividido el estabilizador o el normalizador, donde el A pertenece a un conjunto completo de representantes de órbitas no triviales. Lo más importante siempre en esto es que separamos las triviales de las no triviales. Entonces todos estos numeritos son estrictamente mayores que 1. Bueno, vamos con el primo. Esto es P a la n, ¿sí? Esta es mi hipótesis, P a la n. O sea que P divide a este número. Todos estos números, dije que son estrictamente mayores que 1, ¿sí? O sea, el número orden de G dividido el normalizador es estrictamente mayor que 1. Entonces, ¿cómo es esto? El orden de G es P a la n, o sea que esto es P a la m para m natural. Obviamente el m será menor o igual que n, ¿sí? O sea, si el orden de G es una potencia de P, o sea, cuando factorizo este número, lo único que tengo es el primo P. Divido por esto, pero yo sé que esto no me da 1, este resultado va a seguir siendo una potencia del primo P. O sea que P divide a toda esta suma, ¿sí? Porque divide a cada uno de los sumandos, porque estos sumandos no son 1 y tienen que ser
un producto del mismo, una potencia del primo P, porque no tengo otro primo para trabajar. Así que el P divide acá y divide ahí, entonces, ¿qué pasó? De todo esto, la conclusión es que P divide a la diferencia, orden de G menos toda esta suma, obviamente P divide al centro de G. Entonces el centro de G no puede ser 1, porque P lo divide. ¿Está bien? Fíjense qué sencilla fue la demostración, ¿no? Usando directamente divisibilidad de enteros y la ecuación de clases, obviamente. Bueno, vamos al corolario bien fácil. Este sí es bien fácil y no uso ecuación de clases, solo voy a usar este teorema. Entonces, si P es primo, lo que acabamos de demostrar es que el centro no puede ser trivial. Hay algo más en el centro. Entonces, el corolario dice, si P es primo y el orden de G es P cuadrado, entonces G es abeliano. Vamos, arranquemos, esta es fácil. Entonces, lo que sabemos es que vimos recién que el centro de G no puede ser trivial. O sea, esto no puede ser 1. Y es un subgrupo de G. Entonces, el orden del centro de G no puede ser 1, y tiene que dividir al orden de G, que es P cuadrado. O sea que mi centro de G tiene solo dos opciones, su orden, ¿sí? P o P cuadrado, porque me dijeron el teorema anterior, o sea, lo fuerte de esta demostración es el teorema anterior, que dice que esto no puede ser 1. Así que solo tengo dos opciones acá, P y P cuadrado. Bueno, si es P cuadrado ya está, ¿no? Porque si es P cuadrado es que es todo G. Si el orden de Z de G es P cuadrado, entonces Z de G coincide con todo G, o sea que G es abeliano, que es lo que queremos ver, ¿no? Bueno, vamos a suponer la otra opción que tenemos, y van a ver que llegamos a un absurdo, o sea que el final va a ser, efectivamente, G es abeliano. Si el centro de G tuviera orden P, fíjense, el centro de G, ahora con esto están re cancheros porque lo estudiaron para el parcial de hace un rato, si el centro de G fuera de orden P, el centro de G es un subgrupo de G, ¿cómo es este metido acá adentro? Además de ser subgrupo, ¿qué puedo decir? Hoy que estudiaron, hoy que rindieron, digo. Normal, ¿sí? ¿Será normal este? Vamos a hacer la cuenta. Si yo agarro un elemento A cualquiera por el centro de G por A a la menos 1. El centro de G son los elementos que conmutan con todo. O sea que escribir A por centro de G es lo mismo que escribir centro de G por A. O sea, esto lo puedo dar vuelta. Entonces, si lo doy vuelta, ¿qué me queda? Me queda centro de G por A a la menos 1. Esto está metido dentro del centro de G. O sea que es un subgrupo normal de G. Entonces puedo hacer el cociente. Soy feliz porque puedo hacer el cociente y esto me vuelve a dar un grupo. ¿Me da un grupo de qué orden? Este tiene orden P cuadrado. Este tiene orden P. O sea que el cociente tiene orden P cuadrado dividido P. El orden de G dividido el orden del centro de G, P cuadrado, o sea, es P. Pero dijimos que los únicos grupos de orden P que tenemos, el ZP con la suma, son los cíclicos, ¿sí? O sea que el G sobre centro de G es un grupo cíclico de orden P, porque todo grupo de orden P, P' es cíclico. O sea que esto es cíclico. Cíclico de orden P. Bueno, entonces escribamos cómo son los elementos de G. Los elementos de G, supongamos que un elemento, tomemos dos elementos en G, X, Y en G. Bueno, entonces la clase de X va a ser alguna potencia de este, ¿sí? Porque las clases acá son potencias de A. Este es cíclico, así que cualquier elemento en este cociente es una potencia de este, así que será un A a la S. Y la clase de I lo mismo, será un A a la T. La clase de A a la T. Bueno, entonces sigo. Esto significa que mi X es
a la s por u, y mi i es a la t por b, para u y b en el centro de G, ¿sí? Que vivan en la clase de equivalencia del a la s, por ejemplo, es decir, que la diferencia, el x a la menos 1 por a la s, vive en el centro de G. O sea que el x se escribe como a la s por alguien en el centro, y lo mismo con este, que el elemento i y el elemento a la t vivan en la misma clase de equivalencia, es que el elemento i se puede escribir como a la t por alguien en el centro. Bueno, déjenme borrar algo de acá arriba, y ya terminamos la cuentita. Entonces estábamos en este caso, que íbamos a ver que nos daba una contradicción, así que la única opción era que nos diera p cuadrado. ¿Sí? Estoy en este caso, sí. Entonces, tengo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale x por y? X por y vale a la s por u por a la t por b. ¿Pero esto qué es? Esto es, el u vive en el centro de G, o sea que el u se mueve con cualquiera conmuta, entonces esto es a la s por a la t por u por b. Y hagan la cuenta de i por x, y les va a dar lo mismo, porque les va a dar a la t por b por a la s por u, pero el b se mueve con cualquier cosa, o sea, esto va a ser a la t por a la s por b por u, y si quieren el b por u lo puedo volver a mover, esto es a la t más s por u por b. Y este era lo mismo, ¿no? Esto era a la s más t por u por b. O sea que estas dos cosas son iguales. O sea que nada, el grupo G era abeliano, y entonces si el grupo G es abeliano, el centro de G es todo, entonces el centro de G no puede ser P, el centro de G directamente es P cuadrado. ¿Sí? Eso, entonces un absurdo que provino de suponer, llegamos a una contradicción, ¿no? Un absurdo que provino de suponer que el centro de G no era todo G, y nada, como el cociente nos dio cíclico, llegamos a que eso nunca puede pasar. Profe, Sí, no entendí bien por qué podés conmutar el B con el U en porque el I están en por el, X. porque están en el centro. Ah, están en el centro. Están en el centro, así que ellos dos conmutan con todo, ¿sí? Y como los otros son potencias de A, el A a la S y el A a la T también conmutan porque es una potencia. O sea, lo importante es que este nos quedó cíclico, ¿sí? Entonces, yo puedo poner el U y el B al final porque ellos conmutan con todo, pero además acá me quedó A a la S por A a la T de un lado, y del otro lado me quedó A a la T por A a la S. Como es sobre el mismo A, esas dos cosas me dan lo mismo, ¿sí? Así que usamos bien fuerte que este es cíclico y que el U y el B están en el centro. ¿Ah? Bien, Gracias. nada. Creo que ahora vengo con la última aplicación. Sí, esto ya ahora terminamos con esto, pero antes de eso, fíjense que este corolario, porque a ver, uno de los grandes problemas que hay en teoría de grupos es, bueno, yo quiero decir cómo son todos los grupos de orden, qué sé yo, 2. O sea, yo quiero clasificar todos los grupos. Esto es un problema, todos los grupos, y lo voy haciendo por orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero clasificar todos los grupos de orden n, para n natural, ¿sí? Entonces digo, bueno, si n es igual a 1, nada, G es el trivial y no hay nada que hacer. Si n es igual a 2, ya vimos que el G, a menos de isomorfismos, es Z2, o sea que yo conozco todos los grupos de orden 2. Si en la vida me encuentro con un grupo de orden 2, es Z2, no hay nadie más. Si n es igual a 3, lo mismo. Todos los de orden P, ya vimos, son cíclicos y son isomorfos al ZP, así que este es Z3 con la suma. Y si n es igual a 4, epa, acá ya no es primo. O sea, hasta ahora no tenemos nada de teoría que nos diga cómo son todos los grupos de orden 4. Pero este resultado que acabamos de ver me dice que como este es de orden 4, entonces G es abeliano. Y acá van a ver en un par de clases, ya con Fiorella, cuando vean Silo, uno puede describir todos los grupos abelianos de orden n. Esto sí está resuelto. O sea, este problema no está resuelto en general, pero para abelianos sí. Entonces, como este es abeliano, ya saben, y estos los únicos que les van a dar son Z4 con la suma, o Z2 por Z2. Esto lo van a ver con Silo. Entonces, uno tiene clasificados
todos los grupos de orden 4. Si n es igual a 5, ya sabemos, porque es cíclico, así que G es Z5. Z5 con la suma. Si n es igual a 6, bueno, acá tengo Z6, que van a ver que es lo mismo que Z2 por Z3. Tengo S3, ¿sí? Las permutaciones, o sea, tengo un abeliano y tengo un no abeliano, y no tengo más. Ahora, esto todavía no lo sabemos, o sea, esto se los aseguro, no hay más, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Por eso el próximo tema es SN, para poder ver un poco más estas cosas. Sigo, con n igual 7 es primo, así que nada, es Z7. Con n igual 8 ya ahí sonamos, ojo, n igual 8, no me sirve este resultado, o sea, no puedo decir si es abeliano o no. Y en Z8 vamos a tener al Z8, vamos a tener al Z4 por Z2, esto se ve en silo, o sea, los abelianos está clarísimo. Voy a tener al Z2 por Z2 por Z2. Todos estos grupos que estoy escribiendo son no isomorfos entre sí. Y después vamos a tener al diedral 4 y al hamiltoniano. Y ahora sí, con esto terminamos. Pero de alguna manera necesito más teoría para decir, con esto terminé. O sea, ¿cómo sé que no hay algún otro grupo de orden 8 y a mí se me está escapando? ¿Sí? Esto es genial, porque si ustedes pueden demostrar esto, que no hay más, entonces si en la vida se encuentran con un conjunto, con 8 elementos que tiene estructura de grupo, ustedes ya saben que es alguno de estos. ¿Sí? No hay más. Entonces, realmente resolver este problema es súper interesante, pero es un problema que en el caso de no abelianos no está resuelto. Hay toda una teoría, por ejemplo, cuáles son todos los grupos simples de orden n, tampoco se sabe, ¿sí? Pero bueno, esto, y el próximo caso, que era el n igual 9, en n igual 9 lo puedo resolver gracias a este resultado, porque n igual 9 es abeliano, y los únicos abelianos que voy a conseguir por silo son Z9 y Z3 por Z3. O sea que clasifiqué todos los grupos, hasta el 9 lo resolvimos. Bueno, nos falta un poquito completar acá y acá, pero lo pudimos resolver. Bueno, uno puede seguir jugando un poquito más con esto, pero igual falta un poco de teoría todavía. Pero este es un problema que uno quiere resolver, ¿sí? ¿Cómo hago para saber cómo son, cuál es la pinta de todos los grupos que me pueden aparecer de orden n? Bueno, y vamos a la última, ¿qué hora es? ¡Ay, me quedan 5 minutos! Bueno, vamos. La última aplicación, esta sí es la última. Este ya lo demostramos varias veces, usando distintas cosas, distintas estructuras de grupo. Fíjense que el resultado no tiene nada que ver con grupos. El resultado dice, si agarrás un número entero n, que no es divisible por p, y lo elevás a su potencia p-1, y le calculás, lo dividís por p, el resto que conseguís es 1. ¿Sí? Esto es de enteros, esto es teoría de números, no tiene nada que ver con grupos, y sin embargo, la teoría de grupos me permite demostrar fácilmente este resultado. Ya lo hicimos, creo que lo hicimos usando la estructura multiplicativa del ZP, pero ahora lo quiero hacer usando la ecuación de clases. Bueno, pero vamos a tener otro conjunto, por eso lo quiero hacer. Vamos a tener otro conjunto, y como grupo vamos a usar ZP. Pero además tengo un grupo G, o sea, tengo un montón de cosas. Tengo un grupo G cualquiera. Entonces, agarro G, un grupo cualquiera, el que quieran, de orden n. Por ejemplo, podría ser Zn con la suma, ¿sí? Cualquier grupo de orden n. Y lo escribo multiplicativamente, porque ahí puse producto, así que mi G lo escribí multiplicativamente. Entonces, considero el conjunto X de las P-uplas de elementos de G. O sea, mis elementos en X son P-uplas, A1, A2, A sub P. Todos estos elementos A sub I están en el grupo G, y verifican la propiedad de que el producto de todos ellos me da 1. ¿Sí? Ese es mi conjunto. Mi conjunto son P-uplas de elementos de G, pero no cualquier P-upla, el producto de todas ellas me da 1. Uy, ya, me dice que me están escuchando, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, porque me dijo que la conexión estaba bien, que la conexión estaba A mí inestable. se me cortó un poquito, pero ya te escucho bien. Bien, bien, me puso el cartel. Bueno, entonces tengo un grupo G cualquiera, lo único que le pido a mi grupo G es que tenga n elementos. Con este grupo G me armo mi conjunto X, que son P-uplas de elementos de G, tales que el producto me da P. Y además, agarro el grupo ZP, el ZP con la suma,
y defino una acción. Entonces, la acción de este ZP sobre el conjunto X va a ser rotar. O sea, bueno, la clase del 0 por la P upla A1 AP va a ser no hacerle nada, va a ser A1 AP. La clase del 1 por A1 AP va a ser rotarlo una vez, AP. O sea, esto me va a dar para un lado o para el otro, me da lo mismo, para la rotación que quieran, A2, A3, AP y A1. Y entonces el 2 va a ser rotar 2 veces, ¿sí? O sea, el 2 por esto va a ser A3 hasta AP, A1, A2, y esta rotación es buena sobre ZP, porque cuando ustedes hagan P veces esto, es que no hice nada, ¿no? Porque P veces esto me devuelve el elemento A1, AP. Como tengo P elementos, entonces, fíjense que lo que yo acá hice fue, en definitiva, definir una acción de Z sobre las P uplas, pero como la P upla tiene P elementos, me da lo mismo una acción de ZP, ¿sí? Porque actuar por N es exactamente, si N es Q por S más R, entonces actuar por N es exactamente lo mismo que actuar por, no, me faltó el P acá, P. Actuar por N es exactamente lo mismo que actuar por R, porque este Q por P desaparece, ¿sí? Así que tenemos una buena acción de ZP sobre este conjunto X, que voy a borrar todo esto, porque la única que me interesa es esa, que es rotar. Bueno, entonces tengo mi ecuación de clases. Mi ecuación de clases, ¿qué me dice? Que el cardinal de X es igual al cardinal de los elementos invariantes por la acción, ZP, o sea, todas las P uplas, que cuando yo les hago, las roto, me dan la P upla, no cambia por rotación la P upla, más la suma de los cardinales de las órbitas no triviales, que esto es el orden del grupo que está actuando, o sea, del ZP, dividido el estabilizador. El estabilizador de cada, esto va a ser una P upla, ¿sí? Entonces, los X pertenecen a un conjunto completo de uplas cuyas órbitas no triviales, ¿sí? De representantes de órbitas no triviales. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me da este número? Fíjense, estos números, ¿se acuerdan que eran, voy a cambiar el color, estos números eran estrictamente mayores que 1, porque yo separé órbitas triviales de no triviales. Así que todos estos números son estrictamente mayores que 1. Y este número de acá arriba es P. O sea, este número, ¿cuánto vale? Es P dividido a alguien que me da un entero, dividido a alguien que me da un entero, y no puede ser 1. ¿Quién es? P. Es P. Esto es P, ¿sí? O sea, este número tiene que ser un divisor de P y no puede ser 1, es P. O sea que acá estoy sumando P más P más P no sé cuántas veces. O sea, claramente esto es congruente, módulo P, al cardinal de los elementos invariantes, módulo P. Porque todas las órbitas no triviales tienen cardinal P. Entonces, lo que me quedó, a ver, ¿qué puedo borrar? Voy a borrar el enunciado arriba, total, o acá, aplicación. Entonces, lo que me quedó es que el cardinal de X es congruente al cardinal de X, ZP, módulo P. Porque todas las órbitas no triviales, el numerito que aparecía acá, o sea, el cardinal de todas las órbitas no triviales, tiene que ser un divisor de P y no puede ser 1, entonces la única opción es que estos números sean P. Entonces cuando mido módulo P, desaparecen. Bueno, ¿quién es el cardinal de X? Fíjense, X es este conjunto. Son P uplas
tal es que el producto me da 1. O sea que yo podría el A sub P despejarlo en función de los anteriores, ¿sí? O sea que esto tengo libertad en A1, A2, AP menos 1, y el AP no, el AP ya tiene una condición. O sea que el cardinal de esto, creo que están de acuerdo conmigo, que es el cardinal de G a la P menos 1, y el cardinal de G es N, o sea que esto es N a la P menos 1, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo tenía P opciones, pero mentira, con esta condición tengo P menos 1 opciones, entonces es N a la P menos 1, es el numerito que tengo acá, fíjense, ya casi estamos. Lo único que tengo que ver es que esto es 1, y con eso termino, ¿sí? O sea, lo que queremos ver es que esto es congruente a 1 módulo P. ¿Sí? Así que solo calculemos esto, y con esto terminamos todo. Entonces voy a borrar todo esto que tengo acá abajo. Entonces, solo tengo que ver que tengo un solo elemento que es ZP invariante. Entonces, agarremos una upla, A1, A sub 2, A sub P, que viva en X, pero no solo en X invariante por ZP. ¿Sí? Estoy tratando de ver cuántos elementos tiene este conjunto, cuántos elementos en X son invariantes por todos los elementos de ZP. Entonces agarro una P-upla que vive en X, obviamente, pero además es invariante por ZP. ¿Qué significa que sea invariante por ZP? Esto significa que cuando yo roto en 1, esto me tiene que dar A1, A2, A sub P. ¿Sí? Porque es invariante por la acción de ZP. O sea que cuando el 1 actúa en la P-upla, me tiene que devolver la P-upla. Eso significa que el A2 es igual a 1, que el A3 es igual a 2, que el AP es igual a 1, que son todos los elementos iguales, ¿sí? Eso significa que A1 es igual a 2, es igual a A sub P, es igual a, digamos, pero además, acuérdense que el producto de todos estos elementos me daba 1, o sea que el A a la P tiene que ser igual a 1. ¿Sí? O sea, es la única P-upla que puede quedar fija por todas las rotaciones, es la P-upla que tiene todos los elementos iguales. Pero por ser una P-upla en X, el producto de ese elemento igual que aparece en todos lados, a la P me tiene que dar 1. Ahora, A es un elemento en G de orden P, pero P no divide a N. Acuérdense que el orden, o sea, si A es un elemento en G, entonces el orden de A divide al orden de G. Y el orden de G no tiene a P, el primo P no aparece en N. Entonces, y A me están diciendo que es un elemento de orden 1 o P, entonces esto me dice que la única opción para el orden de A es que sea 1. ¿Sí? O sea, de esta cuentita sabíamos que mi P-upla estaba formada por el elemento A, y A era un elemento de orden 1 o P. Pero si A fuera un elemento de orden P, entonces P tendría que estar dividiendo el orden de G, y me dijeron que el N no es divisible por P. Entonces la única opción es que A sea 1, o sea que la upla que yo estaba buscando acá, esta X, digamos, la única opción que tengo para X es que sea el elemento neutro, el elemento neutro, el elemento neutro. O sea, el cardinal de este conjunto es 1, y terminamos la demostración que queríamos mostrar. ¿Está bien? Y me pasé 6 minutos. Bueno, con esto terminamos aplicaciones de ecuación de clases. Entonces el miércoles, bueno, esperen que corto, porque esto ya está entonces. Recording.